caso, aquí pasó esto, esta es la piedra, aquí fue toque. Eso, es más, creo que no hay un solo lugar, te lo puedo yo decir. El Monte Moriah. Y el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos. Pero sí. bueno, señores, nos encontramos enfrente de una casa en donde tradicionalmente se recuerda lo que era la casa de un personaje llamado Simón el Curtidor. En esta casa de este Simón el Curtidor había una persona que también le decían Simón, ahí está medio raro, pero nosotros la conocemos como Pedro. Ahorita vamos a leer el Evangelio. ¿Qué estamos viendo? Acá vive una familia que es la familia Zacarias. La familia Zacarias son armenios, son cristianos armenios, del cristianismo oriental. Hoy en día, Ellos son armenios y llevan habitando esta casa casi 400 años. ¿Okay? Ahora, anterior a ellos, y por eso les pedía que hagan para allá, si se fijan muy bien allá arriba, allá atrás se ve una pequeña torre de color terracota. Hay que acercarse a la pared para verla. Allá atrás hay una pequeña torre de color terracota. Esta torre es un minarete. El minarete es a la mezquita, los del campanario son vaya, de la mezquita, llama a la plegaria del pueblo musulmán 5 veces al día. Allahu Akbar, ya lo ven. Adentro de la casa de la familia Zacarías se encontró un mosaico del siglo V, o sea, época bizantina. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Por qué digo eso? De los eventos que nosotros leemos que pasaron en esta zona con Jesús, a la época bizantina, pasan exactamente 500 años. ¿Ok? Lo primero, siglo V. ¿Por qué el bizantino, por qué el creyente cristiano hace un mosaico? Tradicionalmente, ¿por qué lo hacía? Porque era la gente que se empezaba a juntar, a orar y a compartir la palabra con las demás personas. Nosotros lo conocemos a eso como un domus ecclesia, o sea, los primeros lugares, no necesariamente iglesias, pero era donde la gente se juntaba a oír la palabra. Pues cuando nosotros encontramos un mosaico de un domo ecclesia, que puede ser una casa que fue ampliada para recibir gente, no tiene que ser una iglesia monumental. Quitémonos el concepto de la iglesia. Del siglo V, quiere decir que este bizantino, este creyente, le preguntó o sabía por parte de su papá o de su abuelo el lugar, y el abuelo le dijo, es que a mí mi abuelo me dijo que era aquí. Entonces estamos hablando de 3, el abuelo del abuelo de él posiblemente sabe con precisión el lugar. Entonces cuando encontramos un elemento bizantino, podemos entender que puede ser cerca. Pero más importante es que después encontramos un elemento musulmán. Porque los musulmanes conquistan en el siglo VI ¿a quién? Pues a los bizantinos. Los musulmanes conquistan toda esta tierra que estaba en ese momento por los bizantinos. El cristianismo estaba floreciendo aquí. Claro, florece el cristianismo a partir del siglo IV con Constantino. Claro. Y él dice convertirse, es el emperador romano, entonces corta la persecución y abre la posibilidad de que los creyentes se reúnan y comienzan a edificar iglesias. Lo que nosotros diríamos, casas amplias, iglesias. Por eso cuando llegan después los musulmanes, siglo VI, quitan todo. Le quitan todo, ponen mezquitas, rompen todo. Y eso es la clave. Ponen mezquitas. ¿Por qué? Porque el Islam, que es la tercera y más nueva de las 3 religiones monoteístas, toma tradiciones del cristianismo y del judaísmo y las adopta. No digo que esto esté bien o mal, no estoy juzgando, simplemente dice, espérate, acá los cristianos se juntan porque acá estuvo Pedro, aquel Pedro te dijeron, ahorita vamos a ver aquello, pon una mezquita. Claro. Y así hicieron en Jerusalén con el domo de la roca. Claro, ahí, ¿qué pasa acá en el templo? Ahí está el domo, póngale. Ya hablaremos de eso, ¿no? El domo el octagonal. ¿Y qué había aquí? No, pues acá estaba el profeta, el gran rabino, no sé qué, póngale, otra mezquita. Y era tanto la necesidad que hay veces, está la famosa historia del burro, ¿tú no sabes la historia del burro? ¿De quién? Del burro. Rapidísimo, en el siglo II, cuando Adriano está gobernando acá, Adriano trata de regresar a todas las tradiciones romanas aquí a Jerusalén, le cambia el nombre a Jerusalén, ya lo veremos.
Adriano expulsa a toda la tradición judía de Jerusalén y lo manda hacia la Galilea, les permite la Galilea estar. Entonces los judíos empiezan a caminar por muchos de los caminos de la Galilea, muchos altos rabinos, todo lo que era el Sanedrín, que era el alto consejo político y religioso, está fuera de Jerusalén. Y la educación judía se da fuera de Jerusalén por primera vez. Entonces mucha gente, y tampoco se podía enterrar en Jerusalén, que normalmente el judío quería enterrarse en Jerusalén. Entonces mucha gente en los caminos de pronto morían. ¿Okay? Y cuando moría un rabino o una persona que mucha gente no seguía, pues mucha gente iba a visitar el lugar donde había muerto y ponían piedritas para recordar dónde estaba el lugar. Cuenta la historia que una vez una persona iba con su burro, un burro que llevaba la carga, un burro muy importante. Después de muchos años de trabajo, de que el burro decidió que su burrito se le muere, ¿no? Y lo quería tanto que le dio entierro al burrito. Entonces enterró al burro y le puso unas piedras encima. A través del tiempo, pues en los caminos se veía unas piedras muy grandes y nadie sabía quién estaba enterrado ahí, ¿no? Y cuando conquistan los musulmanes y que empiezan a poner mezquitas en todos lados, de repente se encuentran con un lugar de entierro con un chorro de piedras. No, era el más religioso de todos, y pone la mezquita más grande. Pero era el burro. Claro, así era. Entonces, el hecho de que tengamos un minarete ahí, sobre una persona bizantina, nos da cierta extensión del tiempo, por lo menos hasta el siglo XI, que llegan los cruzados. ¿Entienden? Y vuelvo a lo mismo, yo no sé si esta es la casa de Simón el Curtidor. No lo sé. Pero hay ciertos datos que me indican. ¿Dónde era? En esta zona, señores, 100 metros a la redonda. Y ahora sí le doy entrada. La casa de Pedro en Galilea, en Capernaum. Ese es otro tema. Porque ahí la arqueología también nos ayuda. Otra vez, exactamente no sé qué, pero la arqueología nos ayuda porque ahí tenemos más todavía. Señores, libro de Hechos, Sí, 10. cuando hablaba de Hechos del Señor Jesús, han hablado de la fe, porque ya el Señor había sido elevado al cielo. Hacía varios años que se estaba formando lo que nosotros llamamos iglesia, pero era exclusivamente judíos los creyentes. Los primeros miembros de la iglesia del Señor fueron exclusivamente judíos y muchísimos miles. Y en Hechos 9 y 10, y en 11 regresa a Jerusalén, está lo que yo considero el primer viaje misionero, que en realidad es el primer viaje misionero del apóstol Pedro. Y él hace una gira por el interior de Israel, haciendo la obra que el Señor le había encargado: apacienta mis corderos. Recuerden que el apóstol Pedro fue apóstol a judíos. ¿A quién? A la circuncisión, a judíos mesiánicos, a judíos creyentes en el Mesías, el Señor Jesús. Y él llega, en primera instancia, usted lo puede leer, Hechos capítulo 9, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida. ¿Dónde es eso, Lida? Lod. 12 kilómetros. 12 kilómetros. Donde está el aeropuerto, ahí es el pueblo de Lod hoy en día. Es la antigua Lida. Ahí el apóstol Pedro halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le dieron todos los que habitaban en Lida y en el Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Todos los judíos de esta zona. El Sarón es toda una región, una zona, una franja. Vamos a recorrer todo el día de hoy. Eso, va desde más o menos del aeropuerto, 15 kilómetros acá al sur, toda una franja mediterránea, digamos así, una franja sobre la costa mediterránea, hasta Cesarea, 55 kilómetros al norte. Toda esta zona se llama el Sarón. ¿Le suena, no? La Rosa de Sarón es muy linda zona. Tiene la humedad y el clima hermoso del Mediterráneo, y bajan de las alturitas pequeñas que hay hacia el este, bajan 5 o 6 ríos, ¿no? 2 de esos ríos cruzan Tel Aviv, y vos nos vas a hablar de eso. Entonces, todo esto es el Sarón. Entonces, en Lod y en el Sarón, el apóstol Pedro predicó el evangelio a judíos, y muchos se convirtieron al Señor. Él estaba ahí, y lo llaman, versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, abundaba en buenas obras, y aconteció en aquellos días que enfermó y murió. Aquí, en Jope, vivía Dorcas. Ella era una fiel sierva del Señor. Murió, y en vez de sepultarla,
hermanos de mucha fe lo fueron a buscar a Pablo ahí al aeropuerto, a 15 kilómetros de distancia. Vino ¿dije Pablo, Pedro? Pedro. Vino Pedro y resucitó a Dorcas. Y se quedó unos días a morar en la casa de un tal, se llamaba Simón, y era curtidor de cuero. Se llamaba igual que el apóstol Pedro, Simón. Y él está morando en este lugar, sube a la terraza, vieron que acá tiene todo escalonado, como nos explicó Moisés, todas las terrazas escalonadas y había acá torres. Él sube a una de estas terrazas para orar mientras le preparaban algo de comer. ¿Y qué pasó acá? El Señor hace descender como unos lienzos, como unas sábanas, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Y ahí hay una serie de ¿qué? ¿De qué animales? Impuro. De todo tipo de animales, animales inmundos. Tengan en cuenta de que los judíos, a causa de la ley de Moisés, la ley de Dios, usted lo puede leer en Hechos, lo puede leer en Levítico capítulo 11. En Levítico 11, Dios le prohíbe al pueblo de Israel comer cerdo, conejo, liebre, reptiles, peces que no tengan aleta ni cama, un montón de animales. Hasta el día de hoy el judío no come, no debe comer. Sin embargo, en esa visión, el Señor le hace descender como un lienzo, como una sábana, y hay un montón de animales inmundos. ¿Y qué le dice el Señor? Que pueden comer. No son esas las palabras, no son esas las palabras. Dice mata y come. Bueno, ahí está. Bueno. Y él le dice, no, Señor. Dice, no, que yo nunca he comido animales inmundos. Y así sucedió más de una vez, 2, 3 veces. Y Pedro se queda pensando qué le quiso decir Dios. ¿Y qué le quiso decir Dios? Que de ahora en adelante podía comer jamón, conejo, bizcacha en escabeche y todas esas cosas. No, morcilla. No le enseñó eso Dios. Sucedió que vamos a ir ahora a Cesarea. En Cesarea había una familia muy piadosa, eran soldados romanos, centurión romano, tenía muchos vecinos, creían en el Dios de Israel, esperaban al Mesías, pero todavía no conocían el Evangelio. Este hombre recibe una visión de que busque a Simón el curtidor acá en Jope. Toda una jornada de camino, un poco caminando, un poco tal vez en algún carro, porque eran oficiales romanos, y llegaron hasta acá. Y paralelo a eso, Dios le muestra a Pedro que el lienzo con los animales inmundos. Le dice, mata y come. No le estaba diciendo que ahora podía comer. Ojo, estaba diciendo lo que dice en versículo 28. Él reflexiona, dice, llegan estos hombres de Cesarea, los hacen pasar, les hospedan por un día, porque al día siguiente caminan 50 kilómetros para llegar allá. Y Pedro reflexiona y dice, les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. No nos equivoquemos los creyentes, los cristianos. No nos equivoquen. No es que aquí, fuera de contexto, Dios le dice a Pedro que ahora puede comer jamón, lechón y conejo. No ese es el punto. El punto es que la visión fue ¿para qué? Para decirle, mirá, no llames ya común o inmundo a nadie. Los judíos tienen un montón de cuidados y de, no me sale bien la palabra, para relacionarse con los gentiles. Los consideran inmundos. Los judíos se lavan varias veces, no comen animales inmundos, no entran a la casa de un gentil, de un goín, de los gentiles, no entran. ¿Se acordarán en la Galilea cuando viene un romano y le dice, Señor, mi hijo está enfermo, yo iré y lo sanaré, dice el Señor? Y él le dice, no soy digno de que entres en mi casa. No solo era un acto de humildad, sino una declaración de ese romano que sabía que los judíos les era impuro entrar en la casa de un romano. Y el Señor se admira de su fe, le sana, etc., ¿no? Muy inmundo era para el judío entrar en la casa de los gentiles. Entonces entendamos, Dios le está diciendo que vaya a predicar el Evangelio, vaya a anunciar al Mesías a esa gente que va a estar reunida en Cesarea,
allá donde vamos a ir el micro nosotros, unos 55 kilómetros al norte. Gran ciudad Cesarea, ciudad romana. Pero habiendo oído y visto la visión, Pedro entendió, por primera vez le van a predicar a los gentiles. Pedro entendió que tenía que ir a compartir la palabra del Señor a los gentiles. Curioso es esto. Dios desde este puerto envió a Jonás a predicar a los gentiles, a los goí, a Nínive. Ahí Jonás, pobrecito, tuvo severos problemas para ir. No quería ir, esa gente era inmunda, eran inmorales y eran agresivos. No quería ese judío ir. ¿Por qué no mandas a Sodoma otra vez? Ahí está, y desde este mismo puerto, Dios manda al apóstol Pedro a predicar a los gentiles por primera vez. ¿Se acuerdan que le dio la llave del reino a Pedro? Pedro abrió la predicación para los judíos en Hechos 2. Pedro abrió la predicación y la venida del Espíritu Santo para los samaritanos en Hechos 10, y Pedro fue el encargado de abrir la predicación a los goín, a los gentiles, a los inmundos, aquí a 50 kilómetros donde vamos a ir dentro de un rato, en Cesarea Romana, en Cesarea de los gentiles. Amén. Gracias a Dios por su plan y su misericordia, porque desde aquí iba a salir el Evangelio para ir a las naciones y 21 siglos después alcanzarnos a nosotros. Así que gracias a Dios por su gran amor. Les costó a los judíos ir, les costó a Pedro ir, por la mentalidad que ellos tenían, pero hoy en día yo estoy muy agradecido que ellos fueron. Más adelante en el libro de los Hechos hay un hito histórico. En Hechos 13 están en la iglesia de Antioquía y Dios dice: apartarme a Bernabé y Saulo para ir a los gentiles. Yo doy gracias a Bernabé y a Saulo que con todas sus cuestiones de impureza con los gentiles y otras cosas para comer, todas esas cosas se sobrepusieron y llevaron el Evangelio a los gentiles, y 20 años después nos llegó a nosotros. Así que gracias a Dios, este es el escenario. Ustedes ven que es algo real, lugares reales, y a través del día y de los días vamos a ver que la Biblia cuenta de hechos reales y personas reales. Oramos y agradecidos a Dios por la predicación del Evangelio y porque envió a sus hombres a predicar el Evangelio, y se sacan fotitos en esta casa de Simón el Curtidor. Amén. Le voy a pedir a Gustavo. Gustavo, nos dijiste en oración. Gracias. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque nos ha dado el privilegio, Señor, de estar aquí. Algunos repitiendo, Señor, y otros por primera vez. Qué emoción, Señor. Te pedimos que podamos asimilar estas cosas, que podamos guardarlas en el corazón, y te damos gracias, Señor, porque nos contaba Raúl, Señor, de tu palabra, y aquí salió y se llegó con el Evangelio, se pensó, se ejecutó, Señor, la orden para que muchos de nosotros estemos en el camino del Señor, no siendo judíos y disfrutando de la salvación tan grande que tenemos por los méritos de Cristo en la iglesia. Gracias, Padre, por este lugar, gracias por estas cosas que has pasado, y gracias porque podemos estar dentro de la historia y dentro de la Biblia. Bendiga a cada hermano y que pueda ser de mucho provecho para tu vida. En el nombre de Dios. Amén. Bueno, tiempo para fotos. Enseguida nos vamos hacia el puertito acá. ¿Arriba o abajo? Desde arriba vamos a ver una vista del puerto de